Bueno, muchas gracias. Gracias por el amor, por la honra. Gracias a Dios por el Colegio Boston Internacional, que es un colegio de esencia cristiana donde sus hijos y sus nietos tengan la seguridad de que están siendo formados en medio de un tiempo tan difícil como el que está viviendo no solo Colombia y el mundo en cuestión de desintegración familiar. Quiero que oremos para comenzar con el tema que hoy nos toca. Padre, te damos muchas gracias por ayudarnos a superar todos los obstáculos. Sabemos que cuando se trata de hablar de familia, cuando se trata de hablar de generaciones, de los roles que tú has establecido en cada una de las generaciones, el infierno quiere oponerse. Pero gracias porque ahora ya podemos estar conectados no solamente a través de esta red, sino también con tu corazón y ahorita con tu palabra. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, para recibir lo que tú quieres impartir a nuestras vidas. Desde ahora, Señor, te agradecemos todo lo que tú vas a hacer, no solo con los abuelos, no solo con los nietos, con los hijos, con los padres, sino también con los maestros. Bendito sea, Señor. Damos gloria y honra a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando Ingrid me envió la invitación para estar esta mañana en el devocional con ustedes, y me envía el título de la meditación de hoy, nada menos que la abuela Loida, el corazón realmente me saltó de gozo. Acababa de tener tiempos con el Señor y veo lo primero que cuando salgo encuentro la invitación y cómo podía negarme a un privilegio tan grande de poder compartir lo que han sido realmente experiencias en este tema. Para los que no me han conocido antes, soy una mujer apasionada por Dios, por el llamado que Él me ha hecho. Y cuando hablo del llamado familiar primeramente y luego del llamado para poder dar su palabra en las naciones de la tierra. Hace ya el 13 de agosto mi esposo y yo cumpliremos 54 años de casados. Míreme, estoy bien cuidada. Tenemos 3 hijos, Dios nos agregó otros 3 por los 3 matrimonios, pero como dice la palabra en el libro de Proverbios, que habla de los nietos, que son corona de los abuelos, tenemos 6 nietos, ahora una nieta más, o sea, 7 nietos, porque nuestro nieto mayor, Jonathan, ya se casó y su esposa ahora es también nieta para nosotros. Así es que, ¿qué decir de 54 años de vida matrimonial, de ser mamá, de ser esposa, pero de tener el gran privilegio de ser abuelos? Estoy introduciendo mi mensaje. Cuando uno tiene los hijos, con los hijos uno aprende a ser padre, pero cuando llegan los nietos, entonces uno se convierte en el más maravilloso abuelo. Los nietos realmente son un deleite para el corazón. Alguien preguntó si se amaban más que los hijos. No, no puede decirse más ni menos. Son amores grandes, tanto los unos como realmente los otros. Y yo quiero ir a la escritura que ustedes han tomado para este devocional, segunda de Timoteo, el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando de Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también.
Qué tremenda palabra. Y aquí Pablo está hablando de un legado maravilloso que tenía Timoteo. Cuando hablamos de legado, aún el diccionario toma la palabra legado como la palabra herencia de la misma manera. Pero yo quiero hacer una diferencia. Cuando vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 22, dice que el hombre de bien deja herencia a sus hijos. Y allí la connotación viene en el libro de Proverbios en el sentido de un hombre o una mujer que ha sabido vivir sabiamente y ha sabido ser un buen administrador, y el día de su muerte él puede dejar herencia. Y cuando hablamos de herencia, estamos hablando, viene a nuestra mente más los bienes materiales, las casas, los terrenos, el dinero, los carros, bueno, muchas cosas que obviamente como padres queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? La Biblia habla tantas veces de herencia, habla, la tierra prometida fue la heredad que Dios le dio a la nación de Israel, y es interesante que tenía que ser repartida para cada tribu, recibía su porción, y esas tribus al mismo tiempo daban de esa porción a cada familia de las tribus, y por eso vino la ley del jubileo, para que esa tierra no se perdiera, que si la dabas y la perdías, la dabas para respaldo de deudas y la perdías, podías después volverla a recuperar a los 50 años, o tus generaciones la podían recuperar. Esa herencia terrenal, material, pues se deja a los nietos, se deja a los hijos. Pero cuando hablamos de legado, que era lo que realmente había en la vida de Timoteo, es diferente. Cuando hablamos de legado, para mí son los valores morales, valores de respeto, de honra, de integridad, de lealtad, que transmitimos de generación en generación. Cuando hablamos de legado, es dejar en el corazón de tus generaciones las buenas tradiciones, los principios que permanecen a lo largo de toda nuestra vida. Es dejarles a los hijos una manera de ver la vida, de ver este mundo, no desde la perspectiva del mundo, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino es dejar la manera de ver la vida desde la perspectiva de Dios, de que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Es ver la vida, es ver, por ejemplo, este tiempo de pandemia desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de muerte, de terror, de fracaso económico, sino desde nuestra perspectiva hacia lo alto, de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de toda esta tribulación, y por tanto no vamos a temer porque le pertenecemos a Dios, somos de Dios, somos sus hijos, y Dios sabrá qué hacer con nosotros y no vamos a ser destruidos. Legado es marcar en el corazón de nuestras generaciones el conocimiento y el temor de Dios. Hermoso. En este pasaje que leímos de 2 de Timoteo capítulo 1, Pablo está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo desde la cárcel. Es la última carta, las instrucciones de lo que él va a tener que realizar cuando él parta con el Señor. El legado queda sobre sus hombros, el legado del ministerio. Pero él resalta el legado mayor que tenía Timoteo en su vida, y él lo llama un legado de fe, un legado de fe. Ahora, quiero que miremos esto. Ese legado de fe que había en la vida de Timoteo no lo había trabajado Pablo. Pablo no le dio este legado de fe. Este gran apóstol encontró a Timoteo en su segundo viaje misionero. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 16, el versículo 1,
en adelante, dice, después llegué a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y creo que empecemos a mirar cómo Pablo está describiendo su encuentro con Timoteo en su segundo viaje misionero en Derbe y en Listra. Y ahí dice un cierto discípulo, o sea que Timoteo ya estaba involucrado en el cristianismo, pero muy bien involucrado. Versículo 2, y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Sintió el ardiente deseo, anhelo de parte de Dios de tomarlo como su discípulo. Y tomándole, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí él nos describe varias cosas de Timoteo, lo encuentra. El joven ya estaba metido en las cosas del cristianismo. La gente daba buen testimonio. Su madre era judeo-cristiana y su padre era griego, era inconverso. ¿Qué pasó con la mamá de Timoteo? Siendo judía, traspasó las leyes judías, se casó con este hombre griego, no era cristiano, y entonces vemos que luego al pasar a segunda de Timoteo, cuando describe este legado que había recibido, aquí aparece la abuela Loida, y esto me quebranta, porque vuelvo a leer segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria, a mi memoria, está recordando todo lo que, cómo lo encontró, cómo todo esto, la fe no fingida, lo dice claramente, y luego me encanta que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero. Aquí es donde viene el legado de Loida, en tu abuela Loida. No dice en tu madre Eunice, dice en tu abuela Loida. Y luego, obviamente, su madre fue una hermosa influencia. Pero esa fe fue transmitida a Eunice. Y esa fe luego fue transmitida a Timoteo. El nombre de Timoteo lo puso su padre, que era griego, que significa adorador de los dioses. Pero aquí viene Loida y aquí viene Eunice para trabajar, romper que no era a los dioses, sino al Dios Jehová de los ejércitos. Y trabajaron ellas, pero especialmente Loida. Así es que cuando hablamos de eso, estamos hablando de un legado maravilloso, un legado increíble. Bueno, yo quiero decirles que la primera persona en conocer al Señor en nuestra familia fue mi suegra. Mi suegra conoció al Señor en la renovación carismática. Y durante esos años de conocer al Señor, dentro de esa visitación que hizo el Espíritu Santo a la Iglesia Católica, ella comenzó a orar junto con su mamá, o sea, la abuela de mi esposo, y su tía y su hermana, que nosotros pudiéramos conocer al Señor, que Dios nos trajera a vivir a Bogotá, que nuestra casa se convirtiera en un lugar de dar a conocer al Señor y que yo predicara la palabra. Así es que mi suegra fue una hermosa influencia de rodillas. Dios contestó la oración. A los 2 años de esa oración, yo conozco al Señor en mi ciudad, en Tumaco, donde vivía. Mi esposo llegó 2 años más tarde. Así es que cuando hablamos del legado de fe de la abuela Loida, esto me da gozo porque en mi familia, ya, mi familia Suárez y mi apellido Ayora y nuestros 3 hijos, yo fui la primera persona que conoce al Señor y que tengo el privilegio, aunque ya mis hijos habían nacido, el mayor de 8 años y la menor de 3 años, de poder inculcarles aquello que me fue transmitido en esos 2 primeros años dentro de la renovación carismática. Luego ya mi esposo conoce al Señor y ya somos una familia consolidada en el cristianismo. Pero ese legado que recibió Timoteo, qué hermoso legado, verdadero legado. Pablo no se lo dio, él está diciendo aquí, quien había trabajado
realmente ese legado fue la abuela Loida y, por supuesto, luego su madre Eunice. Y yo quiero hablarte de ese legado, de eso que he descrito más que como herencia, realmente como una marca, como una huella que tú dejas en tus generaciones. Y voy a este primer punto que quiero desarrollar, lo que fue el legado de la abuela Loida en su nieto Timoteo, que se llama una fe genuina, una fe verdadera, una fe que no es hipócrita, una fe que es la que hoy necesitamos nosotros y necesitamos realmente marcar en el corazón de nuestras generaciones. Estamos viviendo un tiempo terrible, un tiempo en el mundo que cada vez las cosas se complican más, donde las leyes de Dios quieren ser echadas abajo y donde las leyes del hombre quieren imponerse sobre lo que Dios estableció desde un principio. Ese es el tiempo donde tenemos que trabajar verdaderamente en el corazón de nuestros nietos, de nuestras generaciones, y tenemos la oportunidad. Alguien dijo que los abuelos somos un puente generacional, somos un puente por donde pasan las generaciones y trascienden las generaciones. Quiero hablarte de ese legado de Loida a la vida de Timoteo, que fue una fe verdadera, una fe auténtica, una fe genuina, que no fue ambivalente, aún en los momentos más difíciles, no fue una fe ambivalente. Los días de Pablo y de Timoteo no eran fáciles. Por eso él recalca esta fe que había sido dada por su abuela primeramente y luego por su madre. En primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3, en las recomendaciones que Pablo está dejando a su hijo espiritual, a su discípulo, a quien él le va a dejar encomendado todo este trabajo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego le explica por qué. Versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y él está describiendo una de las características de los días en que ellos estaban viviendo. Pero quiero que tú sepas, abuela, mamá, papá que me estás escuchando, maestra, profesora, que esos días no son diferentes a los que hoy estamos viviendo. Ahora es peor. El mensaje de la palabra de Dios se ha querido sacar de los púlpitos. Realmente dentro del medio cristiano muchos lo han sacado y han entrado con un mensaje de prosperidad, de humanismo, un mensaje de progresismo en cierta manera. Así es que estos días no son diferentes. Yo diría que son peores. Y cuando vas a segunda de Timoteo, en el capítulo 3, aquí mismo, da otra descripción de los días para que entiendas la urgencia que tenemos sobre nuestras generaciones. Capítulo 3 dice Pablo que realmente los días que ellos estaban viviendo no eran fáciles. Él dice en el versículo 1 al 6, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. La generación de hoy en el mundo se caracteriza, yo la he llamado una generación anárquica. No respetan autoridades, no respetan padres, no respetan abuelos, no respetan a nadie. Si usted ve las manifestaciones últimas a finales del 19, el 85%, o diría 90%,
Eran jóvenes entre los 15, 18, 19, 20 años, 21 años, no eran personas mayores, protestando contra todo. Luego describe sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Por eso le está diciendo tu fe genuina y auténtica, Timoteo. Está describiendo, porque habla, y usted puede seguir leyendo allí, de el tiempo que hoy estamos viviendo, peor que el que Pablo estaba viviendo. Son las características de un derrumbe espiritual. Por eso Loida hizo un excelente trabajo en su hija y en su nieto. Le transmitió, le dio el legado de una fe verdadera, genuina, auténtica, no ambivalente, no hipócrita. Pero déjeme agregar más sobre este legado de Loida. La fe de Timoteo era realmente una fe radical, completamente radical. No lo movía el mundo, los placeres del mundo. No lo movieron las ideologías. No lo movió la persecución, porque él también fue perseguido. La fe de Timoteo era tan preciosa, tan hermosa. Y cómo me gusta, quiero resaltar varias cosas del trabajo realmente de Loida. Y por supuesto de su mamá, pero la fuerte fue Loida. En Filipenses capítulo 2, desde la cárcel, preocupado Pablo en Roma por esta iglesia que amaba tanto, en el versículo 19 del capítulo 2, él escribe a ellos y dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, porque para que yo esté tranquilo, esté de buen ánimo al saber de cómo están ustedes. Y mire lo que describe: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se preocupe por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, mi hijo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. A este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y Pablo va a tener que desprenderse de quien lo estaba cuidando, de quien lo honraba al final de sus días, de ese Timoteo que él amaba, a quien había preparado para servir, había sido su mentor, había sido su padre espiritual. Y ahora tenía que desprenderse. Le iba a hacer falta, pero los filipenses lo necesitaban para seguir estableciendo esa fe verdadera, inconmovible, inquebrantable que había en Timoteo, que no se la dio Pablo, que se la dio su abuela Loida. Esa fe no hipócrita. Pero era una fe, escuche esto, la fe que Loida trabajó en ese nieto amado, era una fe basada en las Escrituras. En 2 de Timoteo, el versículo 14 y 15 del capítulo 3, mire lo que dice Pablo. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo, y tengo mi corazón quebrantado, resalta lo que había sido esa fe que transmitió Loida, basada en las escrituras. Desde la niñez. Yo dije que uno aprende a ser padre con los hijos y luego se convierte en un excelente abuelo o abuela.
Y yo tengo el privilegio de decir que he marcado muchas generaciones a este tiempo de mi vida, en el mundo, en las naciones, en mi nación. Amo lo que Dios me entregó para hacer. Pero tengo el privilegio de decir que no solo he marcado a los de afuera, que primero marqué a los de adentro. He marcado a mis hijos y he, por la gracia de Dios, marcado mis nietos con la misma marca que yo fui marcada en mi iglesia, a quien le debo tanto, con la marca de la sana doctrina y de la pasión por la palabra y del Espíritu. Y cuando miro esta escritura de Loida enseñando a su nieto, esto es lo que he hecho. Yo no solo enseño a los de afuera, he enseñado a mis hijos y he enseñado a mis nietos. Y ahora más, el nieto mayor va a cumplir 25 años, se casó el año pasado con una niña extraordinaria, que también es mi nieta, y así me reconoce. Pero cuando Jonathan tenía 10 años, él insistió a sus papás que no quería estar más en la escuela dominical, quería pasar a la iglesia, quería escuchar el mensaje de los adultos. ¿Por qué? Porque este niño desde muy pequeño fue formado en nuestro ambiente familiar para poder crecer. Y recuerdo que a los 12 años, en el regalo de Navidad que queríamos darle, que escogiera qué quería, lo que él pidió fue la concordancia de Strong. A los 12 años, quería una concordancia de Strong. En aquel tiempo ya no la tenías en tu celular, todavía no existían en nuestras manos lo que hoy tenemos, esa tecnología tan avanzada, pero quería el libro grande, pesado. Y eso no, era radical. Yo quiero eso. No estoy pidiendo juguetes, no, estoy pidiendo mi concordancia. Y cuando mi pastora, que pasa la Navidad con nosotros, preguntó qué le regalo a Jonathan, yo dije la concordancia de Strong. Yo quería comprársela, pero me quería darle ese privilegio a mi pastora, que ha sido mi maestra, junto con mi pastor que ya murió. Ella se la regaló dedicada. Pero constantemente él entraba a mi estudio, donde yo preparo mis mensajes, a preguntarme cómo manejar el diccionario del griego y el diccionario hebreo, porque quería conocer esencia de palabras en la Biblia. Él ya tiene 25 años, Dios lo usa, apasionado por el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy en esta cuarentena, en los 4 meses que vamos a completar, no estamos en Bogotá, pero esa cuarentena la he dedicado para trabajar con los otros nietos, que han sido trabajados obviamente, pero que han tenido que ya no ir a las escuelas en los estados ni a los colegios. Y he tomado los 4 nietos, que son los que siguen ahora en edad, Juan José en el Ecuador de 13 años, Belén de 11 años y Matthew que tiene 10 años y Dani que tiene 8 años. Así es que cada martes estoy con ellos a través de la plataforma Zoom conectada para transmitirles a ellos la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, mi llamado no es con niños, yo amo los niños, pero para enseñar a los niños me volvería un 8. Te puedo tener miles de adultos y soy como un pececito en el agua. Pero con los niños no. Pero cada vez que estoy con ellos de vacaciones con mi esposo en sus naciones donde viven, yo dedico tiempo allá para estar con ellos en la palabra. Y esta cuarentena la dediqué a que cada 8 días tenemos por Zoom nuestra reunión.
ha sido un deleite porque me gusta enseñar sistemáticamente, así es que con ellos y pensar, bueno, vamos a tener 40 minutos por Zoom. Yo digo 40 minutos y ya salgo, pero ellos no van con 40 minutos. Termina la reunión de Zoom de los 40 minutos y tú vas a ver a Daniela que me pone un mensaje, no, no puede ser, vamos a conectarnos otra vez. Y quiero que sepas que hasta hora y media podemos estar con ellos tomando. Por ejemplo, estamos en la vida de David tomando detalladamente las características de este gran hombre, los valores, los tesoros. Y es increíble cómo mis nietos son realmente mis fans, mis mejores fans. Y eso me reta y me motiva. Así es que cuando pienso en Loida, cómo enseñó a Timoteo, pienso en mi trabajo con mis generaciones. Ha sido un tesoro. Por eso cuando Ingrid me transmite esta invitación, yo no veía la hora. Ha sido un deleite, un gozo. No veía. Y esta mañana que no podía conectarme, yo decía, Dios mío, no puede ser. Si hasta ahora he ido bien con las plataformas. Gracias, Carlos, por ayudarme tan pacientemente para poder estar hoy en línea. La fe que transmitió Loida a Timoteo, una fe verdadera, genuina, auténtica, una fe basada en las Escrituras. Pero también quiero resaltar otra característica, era una fe basada en el ejemplo, era una fe coherente, no solo con lo que ella le transmitió verbalmente, y su madre también. No, era una fe coherente. Ella tuvo que ser una mujer de un testimonio increíble, intachable. Había coherencia. Los hijos y los nietos no harán lo que les digamos, harán lo que nos vean hacer a nosotros. Sencillamente quiero decir que Loida dejó una impronta en la vida de Timoteo. Me encanta esa palabra, impronta. Y esa palabra impronta, el diccionario la define de esa manera, es el rasgo peculiar y distintivo que una persona deja en sus obras, en sus acciones, en sus palabras y que la distingue de otras. Cuando nacieron nuestros dos primeros nietos, fue un gozo indescriptible. Cuando nació el primero, era nuestra tercera generación. Y con mi esposo, nunca olvido, después de estar allí, de hecho tuve el privilegio de recibirlo, porque cuando salieron, creo que, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, hola. pastora. Okay. Estamos bien. Bueno, Estamos es bien. que creí que se había parado la conexión. Cuando yo recibí a Jonathan, yo lo levanté inmediatamente en la clínica. Su papá y mi esposo habían ido a arreglar algo abajo a la administración y yo tuve el privilegio de dedicárselo al Señor, de entregárselo. Pero cuando volvimos a casa, mi esposo y yo oramos al Señor y lo que pedimos fue que nuestra vida fuera una marca para ellos, nuestra conducta, que pudiéramos vivir aún mejor de lo que habíamos vivido con los hijos. Y es en lo que hemos caminado, dejar una impronta, una marca indeleble, un testimonio más de lo que hablamos, de realmente lo que vivimos. De hecho, ellos son mis mejores oyentes. Yo tengo que predicar delante de ellos, de mis hijos, de mi esposo, de mis nietos. Y agradezco a Dios porque tú puedes predicar lo que no vives, pero no debes, porque entonces su fe se derrumbará. Por eso la fe de Timoteo era una fe verdadera, una fe auténtica, una fe genuina.
Y quiero ir a un segundo punto, dejando ya a Loida y dejando estos tesoros que realmente ella plasmó en el corazón de este gran hombre, que fue el sucesor de Pablo, a quien Pablo le entregó ese legado maravilloso para que lo continuara. Quiero trabajar un segundo punto ya para ti, el llamado de los abuelos. Como dije antes, los abuelos somos un puente generacional. Muchas veces los abuelos, en medio de esta crisis de orfandad que se está viviendo hoy día, y que esa crisis de orfandad produce en los jóvenes, en los niños, una crisis de identidad muy terrible, porque padres abandonan los hijos, los engendran y ni los reconocen. Muchas veces esos abuelos son los que transmiten esa paternidad ausente y esa maternidad. Y cuando hablo de esto, quiero referirme, yo sé que hay muchas abuelas que tienen que criar esos nietos porque están en hogares disfuncionales donde el padre no está, donde no hay padre y donde la madre tiene que trabajar porque es cabeza de hogar y tiene que trabajar, no hay otra manera de subsistir. Y entonces a esa abuela le toca hacerse cargo, no le toca, yo sé que lo hacen con tanto amor. Ellas están en casa con los nietos, a veces con los bebés, son las que los crían. Y esto es maravilloso, son las que están al frente de la casa. Pero quiero retar a que más que ese cuidado que debe ser así, que es hermoso, que se puede extender la mano para levantarlo, más que eso, quiero retarles a los abuelos que me escuchan realmente a guiar tus generaciones, a guiar a esos niños, a esos jóvenes, a un conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el impartir a ellos el temor de Dios, ese temor de Dios que es la marca, es la impronta que dejaremos. Podemos dejarles casas, carros, dinero, pero lo que tenemos que realmente marcar el día que partamos, nuestro legado tiene que ser el conocimiento de Dios y el temor de Dios en sus corazones. ¿Cómo me gusta la palabra en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 9? Dice así: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que sus ojos han visto. No las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenlas a sus hijos y cuéntenlas a sus nietos. Qué hermoso. Estar enseñando a mis nietos estos días es hablarles de Dios de una manera que no es teórica, porque es mi vivencia, es mi experiencia con Dios. De hecho, ellos han pedido que las ilustraciones que yo comparta, y esto es lo que siempre he hecho, yo las ilustro con las vivencias de familia. Así es que a través de enseñarles la palabra, ellos están también conociendo las vivencias de sus padres, las experiencias que hemos tenido, la tradición familiar, cómo nos conocimos con el abuelo, cómo se conocieron sus padres, bueno, tantas cosas, pero más que todo, esos testimonios que han sido reales de un Dios al cual hemos amado apasionadamente y servimos apasionadamente, un Dios que es real, que cuando hemos pasado por los valles de sombra de muerte, por el cáncer, por tantas cosas, por situaciones económicas difíciles, hemos visto la mano de Dios extendida, hemos visto al Señor multiplicar la comida en casa, hemos visto a Dios obrar. Y es lo que está diciendo en la lectura de la ley Moisés.
pongan atención, presten, no olviden las cosas que ustedes han visto. El paso del Mar Rojo, la posesión de la tierra prometida, el maná en el desierto, los vestidos que nunca se envejecieron. Mi palabra en ustedes, cuéntensela a sus hijos, cuéntensela a sus generaciones. Un conocimiento experimental de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 2, mire lo que dice Dios al pueblo, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Wow. Es poder llevarlos a ellos a mirar el Dios de sus padres, el Dios de sus abuelos, el Dios de Tita, como me llaman, el Dios de cada uno de sus papás. Pero como está pasando ahora en la vida de Jonathan y de los que ya han crecido y de Stephanie, ahora han entendido que ya no solo es el Dios de su abuela, el de sus padres, sino su propio Dios, porque han visto que las cosas que hizo Dios con nosotros las está haciendo con ellos. Qué increíble. Es un trabajo espectacular. Es un trabajo que debemos hacerlo, y es el reto que hoy yo les dejo como abuelos que me están escuchando, como padres que me están escuchando en Barranquilla, como maestro de ese hermoso colegio Boston Internacional, que sí les dan excelente educación en cuanto al pénsul escolar, sino que también les están afirmando lo que es nuestra responsabilidad en casa como padres y como abuelos. Ellos cumplen con su 20-30%. Que nuestras generaciones no olviden a la abuela Igna. Eso es, quiero que me recuerden, el día que el Señor me llame, quiero dejar esa impronta en el corazón de mis nietos, en el corazón de mis generaciones. Y bueno, puedo decir que en poco tiempo, en pocos años, podré ver la cuarta generación. Qué increíble esto. Quiero que vayamos al Salmo 78. Es un salmo totalmente generacional. Quiero que lo medite en casa. Este salmo, en sus primeros versículos, está hablando de esto que estoy compartiendo realmente con ustedes. Y lo escribe Asaf, uno de los líderes de adoración y quien tuvo el privilegio de dejar alguno de sus salmos para nosotros. Escucha, pueblo mío, mi ley, mi palabra. Está diciendo, hola, pongan cuidado, escúchenme. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Y Dios está hablando que hablará en parábolas para que entendamos. Hablaré cosas escogidas desde tiempos antiguos, las cuales, dice aquí, hemos oído y entendido. Y aquí quiero recalcar esto. Tus nietos, tus hijos, no solo tienen que oírlas, tienen que entenderlas. Y las entenderán cuando tú las vivas, las cuales hemos oído y entendido. Mire lo que dice, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a los hijos. Aquí está la transmisión generacional de la palabra de Dios. Contando, el verbo está en un presente progresivo, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. No pararemos de contar. ¿Sabe? En casa yo no paro de contar. Cuando Dios, experimento algo con Dios, ahí mismo estoy escribiendo a mis nueras, estoy escribiendo a mis nietos, estoy escribiendo a mis hijos. De hecho, cuando regreso de un viaje, este año solamente 2 viajes alcancé a hacer, pero cuando regreso de un viaje, nos sentamos, era nuestra costumbre
costumbre cuando estamos juntos a compartir el café el domingo después de un buen almuerzo y compartir. O cuando les escribo y ellos, hay una frase que caracteriza esas experiencias y yo les pongo, Dios nos sorprende en cada vuelta del camino. Ellos saben que algo grande pasó en esa experiencia de ese viaje, aparte de la administración de la palabra, en el camino, en el vuelo, en el avión, en el taxi, en el hotel, en el corredor del aeropuerto, cosas que han pasado que nos sorprende. Y es por eso que el salmista dice, cuéntale a la generación venidera las alabanzas, las proezas de Dios, su potencia, sus maravillas, lo que él hizo. La generación del desierto, la primera generación murió, pero había que contarle, y luego cuando entraron a la tierra tenían que seguirle contando de generación en generación. El versículo 5 del Salmo 78, él estableció testimonio en Jacob, él puso ley en Israel. Tenían que contarle que Dios estableció la ley, lo que Moisés habló en Deuteronomio antes de morir desde el monte, cuando declaró todos estos capítulos de Deuteronomio a la nueva generación, porque la anterior ya había muerto. Ese testimonio, el cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y esta palabra notificar tiene que ver con leyes, como cuando te llega una notificación del juzgado. Es que tienes que cumplirla, tienes que estar allí para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin el propósito de transmitir esto, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden todos sus mandamientos. Qué responsabilidad tan grande tenemos, amados y amadas, que me están escuchando en la nación, en Barranquilla, en otras naciones que están conectadas. Este es un tiempo crítico, este es un tiempo que necesitamos lo más que podamos invertir. No estoy hablando de un legalismo, no estoy hablando de dar garrotazos con la Biblia, no estoy hablando de condenación, estoy hablando de una vivencia, de una vida con Dios, de una experiencia con Dios real y verdadera, y llevarlos a ellos, que esto que yo estoy experimentando lo pueden experimentar ellos, que tiene que ser su Dios, no el Dios de su padre, no el Dios de su mamá, sino su propio Dios, como Abraham marcó, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hasta el día de hoy se sigue hablando. Quiero cerrar con un pasaje en el libro de Josué. Cuando el pueblo de Israel había pasado ya a la tierra prometida, ya habían terminado su tiempo en el desierto, ya lo habían terminado. Y entonces ellos han visto el milagro del Jordán, han visto cómo Dios secó las aguas del Jordán cuando los sacerdotes llevaron el arca y sus pies estuvieron allí, el agua se calmó y el agua se secó para que ellos pudieran pasar como en el Mar Rojo. Ahora esta segunda generación está viviendo la experiencia gloriosa que la primera generación que quedó enterrada en el desierto. Ahora ellos están viendo que el Dios del cual le han hablado de sus padres, ese mismo Dios hoy está obrando con ellos. Se secaron las aguas del Jordán y ellos pueden pasar al otro lado. Y hay una orden de Dios en el capítulo 4, es que tomen 12 hombres líderes, que tomen 12 piedras, lo que es el monumento de Gilgal, y las establezcan en la orilla de Gilgal, la primicia de la tierra prometida. Que levanten un monumento que tenía 3 propósitos. El primer propósito era que ese monumento proclamara las obras grandiosas de Dios. No era un monumento
hermoso, eran 12 piedras comunes y corrientes que proclamaran la grandeza de Dios, que les recordara toda la grandeza, todo lo sobrenatural de Dios, todo lo que Dios realmente había hecho, todos los milagros. El segundo propósito era que ese monumento en las generaciones produjera una pregunta. Y entonces él le dice a Josué, para que esto sea señal entre vosotros, capítulo 4, verso 6, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan esas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas, el arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas se dividieron y servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre y servirán como un puente para transmitirles el conocimiento de Dios, para que ellos les hablaran de Dios. ¿Qué significan esas piedras? Entonces te vamos a contar, hijo, siéntate, nieto, siéntate, te voy a contar lo que Dios hizo. Y de la manera como se lo cuentas, yo creo que produciría lo que ha producido en mis nietos. ¡Wow, tita! ¡Wow! No, queremos más. Ya no fueron 40 minutos, es hora 20 minutos. Y desde el día sábado están escribiéndome, ¿nos vamos a conectar el viernes? O si tienes otro compromiso, otro día. No, nos vamos a conectar, perdón, el martes. Y si no me puedo conectar el martes, ¿y cuándo? Pero no pasa esa semana. Porque esta abuela les transmite al Dios que ha conocido y provoca hambre en sus corazones del Dios que ha conocido. Que sirviera de monumento conmemorativo a los actos sobrenaturales de Dios, que provocara una pregunta para que ellos pudieran conocer a Dios. Y me gusta cómo termina el capítulo 4, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y escuche esto, para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué tremendo, qué impacto. Podría pasar horas aquí con ustedes compartiendo tantos testimonios. Tengo el privilegio ahora de poder predicar viendo a mis hijos, pero también predicar con mis nietos, con el nieto mayor. Y también con la nieta que ha podido viajar conmigo a otras naciones. Y ir poniéndoles para que experimenten no solamente el conocimiento de Dios, el temor de Dios, sino lo glorioso que es servirle al Señor y entregar nuestras vidas a Él. Así es que la abuela Loida, la abuela Igna, hoy ha tenido el gran privilegio de poder estar conectada con ustedes. Es mi pasión y gracias a Dios por el privilegio que me da de formar generaciones. Gracias, Ingrid, por ser una hija espiritual. Esta mañana estaba recordando las primeras veces que te oí compartir cuando Dios nos permitió estar juntas, de cómo fui tu reto y tu referente, cómo me seguiste en los seminarios de la 48 con Caracas. Me viste de lejos, yo no te conocía, pero tú ya me habías conocido. Y tú tuviste el gozo, yo no tuve el gozo de ver una mujer predicando, yo vi los hombres predicando, porque en mi tiempo no había la oportunidad. De hecho, Dios me levantó para romper camino. Pero tuviste el privilegio de decir, yo quiero lo que ella tiene. Y he tenido el privilegio de mentorear tu vida todos estos años y de que podamos estar juntas
y oírte predicar y llorar y ser quebrantada porque llevas la impronta, no solo de tu padre, el pastor Carlos, un hombre que marcó generaciones, su propia generación, y tu madre, que ha sido mi gran amiga. Me persiguió primero y luego se convirtió en mi mejor amiga. Y ahora tener el privilegio de verte, a ti, a Kika, y ver tus generaciones. Gracias a Dios. Quiero que oremos. No quiero que este mensaje a abuelas las haya hecho sentir mal porque les haya confrontado tal vez con algo que no has podido hacer. Pero nunca es tarde, jamás es tarde. Tienes la oportunidad, nunca es tarde, Dios te va a ayudar. Dios va a obrar en tu vida y en la vida de cada abuelo que me esté escuchando y de cada mamá. Nunca es tarde. Dios nos da la oportunidad de volver a hacerlos. Permítame orar, darle gracias a Dios y que Dios desate esta unción sobre tu vida. Padre, venimos a ti después de escuchar esta palabra, tal vez con el corazón confrontado, porque no hemos hecho como madres, como padres, como abuelos, tantas cosas que deberíamos haber hecho. Pero gracias que tu misericordia es tan grande que está vigente para todos los días, porque tú amas nuestros nietos y amas nuestros hijos. Y hoy te hemos conocido, Señor. Y hoy queremos, Señor, que tú nos toques de una manera especial. En medio de este mundo que está viviendo un derrumbe espiritual, donde la familia se está desintegrando, donde los gobiernos están aprobando el asesinato de los bebés, donde la ideología de género se está infiltrando terriblemente, no infiltrando, ya se metió, donde el matrimonio igualitario hoy sale en los grandes anuncios de la vida social. Tantas cosas, Señor. Aquí estamos levantándote nuestras manos y diciéndote, nos rendimos a ti. Danos, Espíritu Santo, la gracia, la unción, la credibilidad. Ayúdanos a vivir una vida recta delante de nuestros nietos y de nuestros hijos. Ayúdanos a marcarlos, como lo ha marcado Loida a Timoteo. Ayúdanos, Señor, a entender lo que el Espíritu hoy nos está hablando. Ayúdanos, sí, a servirles en los hogares, como esas abuelas que toman el lugar de la mamá para poder ayudarles mientras ellas trabajan. Ayúdanos a transmitir como transmitió Jocabed en esos 6, 7 años que tuvo a Moisés, lactándolo antes de ponerlo en un imperio corrupto. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Y si ya crecieron, ayúdanos a dar un testimonio contundente y a provocar en la vida de ellos una pregunta acerca de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por permitirme este tiempo. Te doy toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pastora, Gracias, Señor. Gracias. Gracias, te amamos con todo el corazón. Qué bendición haberte tenido con nosotros a pesar de todo lo que pudo haber pasado, pues gloria a Dios. Tenemos muchos papás conectados por stream, padres conectados también aquí en el Meet, algunos padres también en Facebook. Qué bendición, una palabra muy propicia y pertinente para este tiempo. Dios te bendiga, nos sentimos honrados. Gracias. Con nosotros. Tú sabes que eres de esta casa. Eres Así es. para toda nuestra familia, para mi madre, la pastora Dilia, para mi hermana, para su esposo Alejandro, para el pastor David,
Pastora Alice, Farid, mi persona, te amamos con todo el corazón, nuestros hijos y toda la familia Boston y Boston Flex también te ama.